Lo que hacemos en la cuestión del scout es que los separamos en tres, así como están ahí en esas partes. Sí revisamos las tendencias, o por supuesto en video, pero tenemos que ir vaciando cuál es el comportamiento del equipo que enfrentamos a través del tiempo. Normalmente usamos los tres últimos juegos, pero también cuando los coordinadores o el coach encargado del equipo especial se repite, pues también revisamos otros años para saber cuáles son sus bases, cuál es su filosofía precisamente en el equipo especial. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es analizar cuál es la formación, el equipo que enfrentamos. En la imagen del lado izquierdo de su pantalla, que es la primera, ahí vemos pues un equipo que está con un frente de pues prácticamente casi siete jugadores, 4 en línea y otros 3 atrás, y unos fullbacks que están pues más atrás. Y bueno, pues ahí tenemos que identificar cuáles son sus asignaciones, cuáles son los espacios para saber si podemos hacer alguna patada sorpresa, aprovecharnos a lo mejor del personal que tienen. Identificamos, como lo menciona el coach Mesa, si tienen a lo mejor linieros defensivos, linieros ofensivos, o si tienen algún jugador que no sea muy hábil controlando el balón, o que no sea muy agresivo. Todo ese tipo de detalles tenemos que darles la información a nuestro equipo especial para que pueda ejecutar con toda la información y sea más eficiente. Lo siguiente que vemos es cuáles son sus jugadores de play side. Como lo mencionabas, coach Aguirre, el equipo de la UDLA tenía sus jugadores que son clave en el play side y los de backside. Yo me enfocaba mucho en dónde estaba su jugador número 40. Para mí era un jugador clave en casi todos los equipos especiales que participaba, porque aparte de ser grande, corpulento, era rápido y era agresivo. Y me daba cuenta que él era un jugador pues de backside. Es alguien que viajaba del backside y se trasladaba hacia el lado del regreso. Pues de esa manera ya sabíamos hacia dónde teníamos que estar haciendo nuestras evasiones cuando llegábamos a la zona de evasión. ¿Cómo sabemos dónde es la zona de evasión? Pues tenemos que identificar qué profundidad o cuáles son los landmarks del regreso de kickoff que estamos enfrentando. Nosotros, por ejemplo, depende mucho del pateador, por supuesto. En el regreso de kickoff, nosotros los mandamos primero a la yarda 30, que viajen y profundicen, y de ahí ya tengan su lectura y su leverage. Hay equipos que no, hay equipos que atacan un poquito más inmediato. Por ejemplo, el juego que tuvo Águilas Blancas contra Pumas, en la primera patada pudimos ver la formación que tenía Águilas Blancas, una formación de kickoff desbalanceada, 6 de un lado, 4 del otro, y veíamos a Pumas que en su play side atacaban directamente al número 3, casi en la yarda 50, o sea, era casi inmediato, no profundizaban. Ese tipo de cosas tenemos que darle la información a nuestra cobertura de kickoff, que va a tener un contacto pues inminente mucho antes de llegar a una zona de evasión usual. Esas son informaciones muy importantes. En el siguiente segmento ya empezamos a ver cuáles son las asignaciones. En la imagen del centro pueden ver que ahí en el diagrama ya están dibujando el desplazamiento, donde están los jugadores, dónde se movieron, de dónde parten y cuáles son sus asignaciones. Ahí tenemos que empezar a ver cuáles son los ángulos en los que le van a llegar al jugador para que sepa con qué técnica sería la correcta para poder hacer una evasión. A lo mejor un rip, a lo mejor hacer un doble movimiento, un swing, no sé, darle las herramientas, pero que ellos sepan cuál va a ser la que puede vencer a su hombre. Queremos ganar con velocidad, pero cuando ya es inminente que va a haber el contacto, tenemos que saber de dónde vienen los bloqueos. Y hay bloqueos que consideramos más peligrosos que otros, por ejemplo, los bloqueos dobles. En esa patada que les menciono de Águilas Blancas contra Pumas, el número 3 fue bloqueado en un doble bloqueo y no lo dejaron mover absolutamente nada, ahí se quedó. Y es importante que sepan
quién nos va a bloquear, cuándo van a tener un doble bloqueo, dónde podemos sacrificar a ese hombre tomando 2 bloqueadores con un hombre para que pueda llegar otro que sustituya ese carril. Eso lo tenemos que saber, los coaches tenemos que decirles a los jugadores cómo va a ser. Y también algo que pues ya es ilegal, pero que a veces no lo marcan, son los bloqueos, los de blindside, los bloqueos cuando van de afuera hacia adentro, por ejemplo, y cuando son muy agresivos. Sabemos que podemos hacer estos bloqueos, pero hay, sí he visto muchos en scout, en equipos especiales, donde todavía se nos escapan a los árbitros algunos de estos bloqueos. Hay que decirle a los jugadores en alineación, mira, si este jugador está muy alineado, muy afuera, muy hacia el sideline, como hay algunos equipos que lo utilizan en sus esquemas, tienen que saber de dónde va a llegar para que no los vayan a reventar, como decimos, ¿no? Eso es algo muy importante. La siguiente parte va a ser ver cuál es la separación entre los fullbacks, el set returner y el regresador de patada, porque también de esa manera ya pasamos a la siguiente fase, que es comprimir el balón. Lo que queremos es el gang tackle, el tacleo pandilla. Luego cuando ya evadimos, queremos ver hacia dónde se van a dirigir los fullbacks, cuándo podemos a lo mejor evadir del lado contrario al regreso, es decir, hacia el backside para poder regresar a play side, porque a veces podemos dar una vuelta y podemos alejarnos del regresador y eliminarnos solitos. Entonces tenemos que ver en qué área del campo están, en cuál es la profundidad de ellos, cómo atacan sus ángulos y saber qué tipo de regreso vamos a enfrentar. ¿Qué tipos de regresos existen? Bueno, ya lo mencionó el coach Mesa. Tenemos el middle return, que los esquemas pueden variar. Lo que los chavos necesitan saber es en qué área del campo van a estar siendo atacados. En el centro, pues es el área de chute, que es el área entre los hashes, el sim, que es entre números y hash, y el sideline. Esas serían las áreas. Pero bueno, también hay que estar conscientes de que existe lo que es el misdirection, como son las reversas, por ejemplo, o también el bounce, que es cuando el regreso de kickoff se traslada a un lado como si fuera un sideline return, y en ese momento hacen un cambio de dirección fullbacks o algunos miembros o algunos bloqueadores, y van al lado completamente opuesto. Estos son los tipos de regresos que podríamos enfrentar, y nuestros jugadores tienen que saber qué fundamento y cómo pueden evadir de manera ya en contra del tipo de jugada que están enfrentando.